Exacto, cada cabeza es un mundo y a veces se crean conflictos por nuestra diversidad de pensamiento ante una misma cosa, pero por eso hay que tener herramientas o técnicas para solucionar esos conflictos de la mejor manera. Nos acompaña nuestra psicoterapeuta Blanca Almeida. Ella nos va a explicar qué es un conflicto y cómo lo solucionamos. Efectivamente, sí. Un conflicto es cuando estamos en un desacuerdo, como dices tú, de una opinión, de un pensamiento, de un sentimiento, con una persona o con un grupo de personas, ¿sí? Entonces tiene que haber un desacuerdo que ha estado como continuamente ahí, entonces ya se hace grande y se crea un conflicto. Entonces, para solucionar el conflicto, tengo 5 pasos. El primero es definir el conflicto y uno diría, ay, pues, es lógico. No tan lógico. Yo te digo, ¿cuál es el conflicto que tienes? No sé, con tu amiga y tú puedes decir, es una testaruda, es una necia, me cae gorda, se quiere vengar. Eso es lo que piensas tú acerca de la persona con la cual tienes el conflicto, pero ese no es el conflicto. Claro. ¿Ok? El conflicto hay que nombrarlo, o sea, es decir, tengo un conflicto con mi mamá porque no nos ponemos de acuerdo en cómo educar a mi hijo porque ella se quiere meter. Tengo un conflicto laboral porque no hemos llegado a negociar bien el contrato. Lo defines y lo nombras. O sea, no es cómo te sientes, sino no, la situación en sí. Exacto, exacto. Y luego, como muchas veces es cómo me siento y pensamos que ese es el conflicto. Ese no es el conflicto, eso es tu sentir. Entonces, primero lo tienes que nombrar. Después tienes que definir, pues tú qué quieres, ¿no? O sea, ¿por qué a ti te molesta eso? Porque mucha gente dice, no sé, pero me cae gorda y no sé cuál es el conflicto, pero no quiero. Entonces es como necedad también la tuya, también estás en una posición de venganza, o realmente cuál es tu posición con respecto a lo que la otra persona está pensando. ¿Por qué difiero? No nada más porque sí. Ok. El tercer paso es ver cuál es la posición de la otra persona, qué es lo que la otra persona quiere o te ha manifestado, porque muchas veces ni siquiera le hemos preguntado. Es no porque es no, y de ahí no salimos y no le preguntas. La cuarta posición sería, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres y qué estás dispuesto a negociar? ¿Por qué? Porque en el conflicto, un conflicto se entiende que son dos posturas que al mismo tiempo no pueden suceder. No, si me voy de vacaciones no puedo estar en diferentes lugares a irme de vacaciones. Ajá. Solamente puedo estar en un lado. Claro. Ajá. Entonces, si yo tuviera un problema de, por ejemplo, cómo educar a mis hijos con mi marido, pues yo tengo que saber cómo es como yo quiero. Porque si ni siquiera sé, entonces ¿cómo sé que lo de él no es adecuado? O sea, por ejemplo, una pareja tiene un problema porque el marido llega tarde y ella pues quiere que llegue temprano. Entonces Exacto. Ahí ya definieron que ese es el conflicto. Ajá. ¿Cómo le vamos a hacer? Tienes que llegar temprano. O empiezan a negociar, puedes llegar tarde una vez a la semana. Exactamente, entonces lo defines. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que llegues temprano. Ok, ¿y él qué quiere? ¿Quiere llegar tarde siempre? No creo. La tercera, y entonces sería, bueno, yo quiero que llegues tantas veces a la semana temprano, ¿no? ¿Y qué es temprano? Porque también nunca definimos lo que es temprano. Entonces hay que hacer como toda una definición y ya que sepas si cuál es su postura. Quiero que llegues todos los días a las 7 para que podamos convivir. Y él dice, pues es imposible porque tengo que trabajar. Exacto, entonces tú tendrías que ver que tienes que ser flexible porque si no el conflicto, o sea, las cosas no se van a hacer al 100% como tú quieres. Okay. Y la última sería como hablar. Entonces ya sé lo que quiero, ya sé hasta dónde estoy dispuesta a negociar, porque si no negocio y no llego a un punto intermedio, el conflicto no se va a ir. Y entonces sí, ir con la otra persona y planteárselo. Ok. ¿Y ya? ¿Qué pasa si ya haces un conflicto y para mí no lo es? ¿Cómo lo solucionamos? Ok. Si no fuera para ti un conflicto, tú cederías, ¿cierto? Sí. O sea, el conflicto tiene que ver el desacuerdo. Si ella dice, oye, es que yo quiero que llegues temprano y tú dices, ¿estamos bien? Pues ya estuvo, no hay conflicto. O sea, para mí no es problema. Cedes y ya. Exacto. Si para ti no es problema, tú vas a ceder y el conflicto se va. Aquí el problema del conflicto es que la gente no cede. Claro. Y está nada más en su postura. No voy a hacer lo que ella quiera. Pues exacto. Tampoco. Entonces hay que ver si ese conflicto es porque eres necia, porque te quieres vengar, porque es tu ego, que muchas veces esos conflictos se dan por eso, de le voy a dar su merecido o no se lo merece. Sí, todo es por ego. Claro, todo es por lo que tú estás pensando. Entonces tendrías que ver exactamente si quitaras esos sentimientos de le quiero hacer el mal a la otra persona, si en realidad existe un conflicto o nada más es una venganza que tú tienes. O en el conflicto es eso de que alguien tiene que tener la razón a fuerzas, ¿o no? Ajá, claro. Y por eso no cedes, pero ahí es un conflicto de poder.
Entonces eso de que se necesitan a dos para bailar tango, ¿no? La frase esta de que no hay o sea, no nada más es una persona, no. Siempre se necesitan Siempre tiene dos. que haber dos, sí, porque si el otro está de acuerdo no hay conflicto. Claro. Y cede, y entonces están contentos. Oye, pues está bueno porque nunca sabes cómo solucionar los problemas, o sea, porque te cuesta, como se dice vulgarmente, dar tu brazo a torcer. Ajá. ¿No? Y tendrías que ver por qué no lo das a torcer. ¿Qué tiene que ver, como bien dices tú, Jazz, con tu ego? Siento que voy a perder, entonces no lo voy a torcer porque no se me da la gana. Ok. Pero esa no es una posición ante el conflicto porque no estás diciendo qué es lo que deseas. Oye, que además tan fácil que es, ¿verdad? Ponerse de acuerdo y luego nos complicamos y nos hacemos bolas y luego al final dices, ay, tan fácil. Tan fácil que era, claro, decir Bueno, que a sí, no veces, perdí, al contrario, todos ganamos, ¿no? Entonces hay Es que verdad. saber bajar estas emociones, ¿no? Y Ajá. meterle un poquito más de pensamiento. Muy bien. Se dice fácil. Así. Blanca. De nada. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, vámonos con Renecito y con Cristal, que ya están listos con más. ¿Ustedes qué? ¿Tienen conflicto o qué? ¿Cómo? Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.